Bueno, bienvenidos a un vídeo bastante especial para mí donde hablaremos un poquito del si vale la pena jugar a Dragon Ball Z Budokai 1 en 2026. Sé que esto es un vídeo un poco extraño, podré parecerle a mucha gente porque vamos a hablar de un juego de hace tantísimos años hoy en día, pero básicamente vamos a hablarlo porque me parece muy interesante después de la salida de Sparking Zero, después de... Bueno, que se ha habido mucho debate, ¿no? Durante meses desde que salió el juego de cuál es el mejor juego de Dragon Ball de la historia, ¿no? Entre muchos ellos se pone siempre al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, también al Budokai 3, Budokai 2, incluso Tenkaichi 2, Sparking Zero, incluso que salió ahora, Kakarot, Xenoverse, ¿no? Fighters, bueno, siempre están un poquito esos juegos en la lista. Y por eso yo me dediqué en los streams que podéis seguir en el canal, básicamente nos dedicamos a jugar el Dragon Ball Z Budokai 1, un juego que yo personalmente nunca había jugado y que creo bastante interesante hacerle un vídeo si vale la pena realmente empezar, porque podríamos decir que realmente la leyenda, ¿no?, de los Budokai Tenkaichi realmente empezó con este juego, ¿no? Es el inicio de todo, es el juego que salió antes que los Tenkaichi, el primer Budokai de todos, y creo que vale la pena como mínimo resaltar un poquito qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal y qué es... si actualmente vale la pena que alguien que no los ha probado, ¿no? Trate de empezar por esta entrega, ¿no? Primero tengo que hablar un poquito del modo historia. Ya estáis viendo de fondo algunas cinemáticas del juego, que personalmente puede ser uno de los puntos más buenos de este juego, que son las cinemáticas in-game. Que yo sé que mucha gente hace memes con este juego porque, bueno, piensan que los modelos y demás están un poquito rarillos, y cosa que yo realmente no estoy tan de acuerdo con esa afirmación, teniendo en cuenta pues lo que estáis viendo en pantalla. Creo que los modelos están realmente muy bien hechos, posiblemente... bueno, ya hablaremos de esto en los gráficos luego, pero están tremendamente hechos los modelos, y más bien lo que está muy bien son las animaciones. O sea, realmente tú te comparas estas animaciones con las de Dragon Ball Sparking Zero, que es un juego que salió hace un año o hace un año y algo, y realmente, lo digo en serio, posiblemente la mayoría de veces gane este juego. Y sí, puedo entender que da para memes muchas cosas, por ejemplo, esta cara de Raditz cuando habla y tal, da para muchos memes, pero la expresividad, cómo se mueven, no es un simple PNG que está hablando como yo, como mi avatar, no, realmente se están moviendo, se les mueve el pelo, se mueve la cara, tienen mucha expresividad las animaciones, y eso me parece... Si no el mejor punto de este juego, uno de los mejores puntos, en serio. Si hace mucho tiempo que no te ves Dragon Ball y te apetece pues jugarlo y con la historia y demás, pues esto, para ver ciertas escenas icónicas, la verdad es que es tremendo jugarlo aquí, ¿eh? Lo digo en serio, que la mayoría de animaciones son mejores que las de Sparking Zero, porque prácticamente no tiene animaciones ese juego, son más bien imágenes PNG que van haciendo zooms y demás. Entonces, que aquí, ya tantos años antes, le dieran este mimo, a mí al menos me voló la cabeza. Me parece uno de los puntos más positivos de este juego, y que posiblemente para un fan de la saga ya valga la pena empezar a verlo, vaya. Entonces, bueno, dejando esto de lado, dejando las animaciones, tenemos el modo historia, que básicamente nos cuenta la historia de Goku durante todas las sagas de Dragon Ball Z, pero uno de los fallos más grandes que tiene este juego es que, bueno, básicamente, lo voy a saltar ya, solo llega hasta la saga de Cell, cosa que es un poco sorprendente porque ya en esa época ya existía Majin Buu. O sea, no entiendo por qué demonios decidieron sacar hasta Cell solamente, además teniendo en cuenta que el juego es bastante reducido en el modo historia, dura un par de horas, máximo 3, teniendo en cuenta pues que solamente cuenta las aventuras de Goku
y luego cuando te acabas el juego pues tienes que jugar algunas otras extra con Piccolo y Vegeta, complementando un poquito las 3 sagas, ¿no? La saga Saiyan, la saga Freezer, la saga de Cell y los androides. Pero la saga de Majin Buu no existe, cosa que, bueno, es bastante sorprendente y uno de los puntos más negativos del juego, que no entiendo por qué abarcaron solamente hasta la saga de Cell, teniendo en cuenta que la saga de Majin Buu podría haber sido Peak Fiction para añadir muchos personajes icónicos y para, bueno, básicamente complementar la primera historia de Dragon Ball completa, realmente épica, ¿no? En un juego de Play 2. O sea, yo creo que ese es uno de los fallos más grandes, pero bueno, técnicamente la historia no dura mucho, entonces creo que puede valer la pena para alguien que simplemente quiera ser un poco conocedor, ¿no? De estos juegos y demás. Puedes pasarte el juego en 2-3 horas con emulador y demás. Bueno, sí que si lo tienes en Play 2 ya eso es épico, pero si no, realmente pues es un juego que puedes comprar, que puedes jugar y pasarte en muy poquitas horas. Entonces vale la pena quizás para ser un poco más conocedor de los Budokai, vale la pena jugarlo, porque como digo, las animaciones están muy bien y la historia como tal es cortita, que bueno, eso puede ser un punto negativo para algunos, pero realmente creo que si estamos hablando de que quieres jugarlo, creo que es algo positivo, porque si fuese 20 horas de un juego que quizás no está tan bien pulido como otras entregas de Dragon Ball, pues quizás no valdría la pena. Justamente por eso quiero pasar a la parte de gráficos, que realmente los gráficos me sorprendieron bastante, porque los modelos, como he dicho, pueden tener cositas extrañas, pero generalmente me parecen más realistas o me parecen más apegados a las versiones del anime y manga que lo que tuvimos en Budokai 2 y Budokai 3. O sea, realmente creo que consiguieron transmitir muy bien con estos diseños lo que era Dragon Ball realmente en el anime y en el manga. Luego en el Budokai 2 y en el Budokai 3 buscaron otro estilo de modelos donde no trataron de ser tan realistas y despegarse un poquito más, buscando su propio estilo, ¿no? En el Budokai 2 y en el Budokai 3, cosa que me gusta, o sea, está bien, pero siento que estos fueron las versiones más fidedignas, ¿no? De cómo eran los personajes realmente. Y cosa sorprendente, porque es la primera entrega, ¿no? De los Budokai y Budokai Tenkaichi. Entonces, bueno, a nivel gráfico, ese aspecto, pues me parece bastante a remarcar, ¿no? Los fondos y demás están bien, tampoco son nada del otro mundo, pero creo que están bien. Y sobre todo luego en el torneo mundial el fondo se ve muy bien y se ve muy, muy bueno realmente. Pero en general los gráficos creo que está bastante decente, ¿no? Luego quería pasar también a la jugabilidad, que bueno, os he puesto bastante gameplay de fondo. Uno de los problemas que creo que tiene este juego y que quizás para muchos no valga mucho la pena, ¿no? Este juego es el tema de la jugabilidad. La verdad es que se siente un juego bastante tosco. Yo sé que soy absolutamente horrible jugando y que cuando lo jugué en stream, pues la gente me decía, ¿por qué no haces combos? Bueno, soy inútil y prácticamente no sé hacer combos, pero igualmente siento que en el Budokai 2 y en el Budokai 3, que también los he jugado en estos últimos años, ¿no? La facilidad para hacer combos era bastante más. Y además, a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel de realizar combos tú mismo, pues también era más sencillo o más fácil de replicar, tanto para ti como para el rival. Eso hacía que los combates fuesen mucho más dinámicos y no fuesen tan monótonos. Además de que considero que la forma en la que se estructura el gameplay de este primer juego es bastante tosco. La movilidad es bastante paupérrima, o sea, cuesta bastante llegar al enemigo, ¿no? Además no puedes utilizar los joysticks, sino tienes que ir con las flechitas. Es bastante difícil, ¿no? No difícil en que sea un juego súper complicado, sino bastante difícil de jugar cómodamente, ¿no? Esa es un poco la idea. Además, otros pequeños problemas que tiene el gameplay, también voy a irme con la saga de Freezer, por ejemplo. Otros problemas que tiene el gameplay es que
A nivel de transformaciones, tú en un juego de Dragon Ball lo que quieres es transformarte, Super Saiyan, ¿no? Las fases de Cell, las fases de Freezer, el Kaioken y demás. Pues hay un problema bastante grande en ese aspecto, porque tú las transformaciones no las puedes mantener en combate más que si tienes la barra de energía muy muy subida. Si por algún motivo X te disminuye la barra porque la has gastado, porque por lo que sea, porque has hecho un combo y te has gastado mucha energía, se te destransforma el personaje siempre que te golpeen, entonces es un poco... hermano, no entiendo esa decisión. Obviamente es un juego de hace un montón de años que no se va a cambiar ahora para mí, ni para los fans, pero que es una idea de propia base que es absurda. O sea, quieres jugar con Goku y los demás, pues querrás que se transformen todo el rato, o que al menos cuando los elijas, bueno, no puedes elegir los transformados, pero una vez te transformes, al menos no te destransformes, a menos que te gastes toda la barra de energía o ocurra algo, un combo increíble. Entonces lo puedes llegar a entender, pero por ejemplo, estabas jugando el modo historia, estás jugando Goku versus Freezer, Namek, ¿no? Goku Super Saiyan contra Freezer 100%, le pegas 2 hostias a Freezer, se destransforma, te pega 2 hostias a ti, te destransformas. Estás jugando con Goku base y Freezer base y dices, bueno, a ver, creo que no es lo mejor si quieres representar la historia, y creo que no es lo mejor para el fan que está realmente queriendo disfrutar el juego. O sea, me parece bastante absurdo, pero en general creo que son unas bases que luego se van puliendo más adelante en cuanto a la jugabilidad, y luego vemos más cositas interesantes en el Budokai 2, Budokai 3 y otros Tenkaichis, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto pues podemos criticarlo, pero creo que al final es la base un poquito del gameplay, y que luego se va profundizando más en las otras entregas. Como otros extras, ¿no? Como otras cosas a tener en cuenta de este juego, es que quizás el modo historia, como he dicho, no vale tanto la pena. O sea, está bien para recrear, jugar un par de horas y... bueno, hay algún final boss que ya os podéis poner las pilas para tratar de vencerlo. Yo me pasé como 30 o 40 minutos tratando de vencer a Cell en el último combate del juego. La verdad es que a mi vista fue complicadísimo, porque soy malísimo, sí, pero a mi vista fue complicadísimo. Y una de las cosas más interesantes que tiene este juego, sin duda, son los What If. Hay solamente 3 What If, que también es bastante corto, ¿no? En ese aspecto. Pero los What Ifs están bastante graciosos e interesantes, y creo que son los primeros What Ifs de la franquicia. No estoy seguro, porque luego hay algunos What Ifs también en algunos juegos de GBA y demás. Pero de los primeros seguro, porque, bueno, no voy a dar spoilers, tampoco hace falta, incluso tendréis un vídeo en el canal, pero la verdad es que están muy, muy interesantes. Hay uno de Vegeta y uno de Freezer y hay uno de Cell, ¿no? De los principales villanos. Obviamente no hay de Majin Buu porque no existe, pero la verdad es que los What Ifs están tremendos y valen mucho la pena, ¿no? Creo que es lo que más vale la pena del juego. Si no vais spoileados de los What Ifs, mejor, así que no lo voy a comentar porque, bueno, no vale la pena, pero realmente creo que es uno de los puntos más buenos del juego. Entonces, también otras cosas extras, ¿no?, que existen en este juego interesantes. Los modos de juego, la verdad, son muy limitados. Solo tienes el modo duelo y un modo torneo, ¿no? Con diferentes dificultades, pero bueno, es un poquito lo que hay. A nivel de contenido, quizás no te da para jugar muchas horas, por supuesto, y más obviamente cuando no tiene juego online. Y también algo interesante, que creo que esto se desbloquea en los propios torneos o haciendo ciertas cosas secundarias, no tanto del modo historia, que tienen muchos outfits que luego prácticamente nunca se han replicado en Dragon Ball o en juegos de Dragon Ball. Que, por ejemplo, está el Goku Super Saiyan de la saga de Cell con la ropa esa de... básicamente que cuando se encuentra con Tao Pai Pai, ¿no? Y demás, que está muy buena, y otros atuendos secundarios que prácticamente nunca se han visto en otro juego de Dragon Ball, y dices, hermano, salió esto
cerca de los 2000 y el juego ya tenía estos outfits y luego sale Sparking Zero o salen juegos más modernos y no tienen estos tipos de outfits secundarios que a todos nos gusta porque básicamente te recuerda momentos concretos de la serie que son tremendos y creo que es un tremendo fallo que este tipo de cosas se hayan perdido con el tiempo y no se incluyeran en juegos más modernos. Pero bueno, como digo, al menos en este juego sí que están y creo que es, bueno, un incentivo más por si decides jugar el juego, pues puedes tratar de desbloquear estos atuendos y creo que es muy interesante junto a los What Ifs y un poco de revivir la historia de Dragon Ball Z o el inicio de los Budokai, ¿no? Entonces, un poquito en resumen de todo, este vídeo lo hago porque quiero volver un poquito a los inicios de Dragon Ball y tratar de contar cómo inició la saga Budokai, ¿no? Y realmente considero que este juego ha envejecido bastante bien, bastante normalito, o sea, hay mucha gente, como digo, han hecho muchos memes, pero creo que está bastante bien a nivel gráfico, a nivel de lo que te ofrece, a nivel de que puedes pasarte unas pocas horas y te lo puedes pasar muy bien, pero que tiene muchas carencias. Por ejemplo, el apartado de jugabilidad, por ejemplo, de que no es demasiado largo, aunque eso también lo puedes ver como algo positivo, y creo que lo que puede más lastrar al juego es eso, ¿no? La jugabilidad tan tosca que tiene al inicio y luego en el Budokai 2 se perfecciona bastante y en el Budokai 3 aún más, y que decir los Tenkaichi, que bueno, eso ya es otra historia, pero también, un poco, por así decirlo, beben de estos juegos, ¿no? Así que yo creo que si eres fan de la saga Budokai y no has jugado este juego, creo que te vale la pena al menos intentarlo. En una tarde realmente te lo puedes pasar completo. Y si quieres desbloquear todo ya no, pero realmente creo que puede valer la pena para alguien que sea fan. Si y tú realmente no eres tan fan de los Budokai y no has jugado los otros, pues tampoco te vale mucho la pena ver el origen de esto, ¿no? Yo como fan que me había jugado el 2 y el 3, creo que me ha valido la pena y me ha interesado y hay cositas interesantes, como digo, los What Ifs y demás, al menos conocerlos y al menos haberlo jugado y sufrir con varios de los personajes que hay, en ese aspecto sí que vale la pena, pero sí que es verdad que es un juego bastantes años, bastante paupérrima jugabilidad, bastante tosca, con algunas cosas muy cuestionables como puede ser las destransformaciones y demás, pero creo que para un fan de Dragon Ball pues es un juego que creo que tienes que jugar por las poquitas horas que te ofrecen. No sé si en 2026 o en 2027, pero cuando tengáis un rato, yo creo que vale la pena jugarlo si eres fan de la saga. Así que esto es un poquito mi review, análisis, opinión de si vale la pena jugar este juego hoy en día. Y poquito más. Seguramente próximamente tenemos con Budokai 2, Budokai 3, etcétera. Así que muchas gracias por verme y nos vemos muy pronto. Adiós.